El cura rebelde, escrita en el 2011 por Mario Quijano Pavón. Como diría el doctor Frankenstein, vamos por partes. Don Miguel Hidalgo, según la imagen que el régimen quiere afianzar, es un dulce cura anciano que inició entre chocolatitos la terrible guerra de independencia que ensangrentó y destruyó a la Nueva España. Eso no es así. Y sí, tal vez no era en sus inicios un furibundo Che Guevara, mas es obvio que sí era lo que se entendería por afrancesado. En esos tiempos, tal tesis presentaré aquí dando previamente los antecedentes históricos de los hechos y datos respecto al personaje que pueden ser plenamente verificados. Mis conclusiones pueden ser falaces y tal vez mis datos también. Y los invito a que los demuestren que estos son tales, pues mi interés es suscitar una dialéctica definida esta como la búsqueda de la verdad, y en buena parte me baso para este escrito en mi padre Virgilio Taibo, que puede tener todas las fallas que le quieran ustedes endilgar, pero es muy meticuloso. Se afirma que las 7 leguas de Pancho Villa se cagó a 3 leguas de Torreón el 3 de septiembre de 1914, seguramente encontrarán ahí el mojón fosilizado. También me apoyo en alemán, en Paino, en lo que encontré del Despertador americano y otros. Parte primera. La Nueva España. Fernando VII era un hideputa. Conspiró para derrocar a su padre Carlos IV, pero el cachorro resultó tan pendejo que no tuvo éxito. La reina era putísima. Se decía que tenía de amante al ministro Godoy. No, al de Michoacán, no es el güey. Y que Fernando VII había sido engendrado por este. O sea, los retrasados mentales que hoy detentan el trono español tal vez no tengan ni una gota de sangre borbona. En justicia, los borbones del siglo XVIII le dieron a España y sus colonias mejor gobierno que los Habsburgo, que reemplazaron, los cuales habían degenerado a tal grado por la consanguineidad que el último Habsburgo, Carlos II, llamado el Hechizado, resultó ser tan lleno de taras que no podía ni apiarse para procrear un hijo. Por lo imbéciles, los Borbones de hoy recuerdan más bien al último Habsburgo. El caso es que Napoleón I vio la clase de cloaca inmunda que era la corte española y decidió que bien podría gobernar ahí su borrachín hermano José. Mandó encarcelar entonces tanto a Carlos IV como a Fernando VII y proclamó rey de España a José. La plebe española pronto bautizó a este como Pepe Botella, y con gran celo patriótico hubieron levantamientos en toda la península contra él. Corría el año de 1808. En la Nueva España, el régimen de Pepe Botella también causó aspavientos. El licenciado Primo Verdad, en el ayuntamiento de la muy real y señorial Ciudad de México, con J, presentó una tesis francamente irrefutable. El rollo, de verdad, era más o menos el siguiente. El Papa Borgia, Alejandro VI, en el Tratado de Tordesillas, claramente le concedió la Nueva España a la corona de España, no a España. Al no haber un rey legítimo de España, sino un pelele impuesto por Napoleón, entonces el tratado es nulo. España no tiene ningún derecho a gobernar la ciudad que gobernaba lo que hoy es la Nueva España. ¿Y no era esta la antigua Tenochtitlan, hoy Ciudad de México? ¡Jos! ¿Qué implicaba eso? ¿Que la indiada iba a volver a gobernar? La criollada ilustrada, Primo Verdad, Fray Servando, Hidalgo, Allende, ¿no le tenían miedo a andar entre la indiada? Pero ¿y qué de los peninsulares que encabezaban los más altos puestos directivos en la iglesia, el gobierno y el comercio? O peor, ¿qué de los guanabí de gachupín que abundaban? Los mestizos se avergonzaban de sus pelos parados y bigotes de aguamiel e insistían en ceciar las cejas.
Los iban a sacrificar a todos en el altar de Huichilobos, o peor, regresarlos a Butrafago de las Alpargatas a que se murieran de hambre en las áridas y pobres tierras de la península. Me cago en Cristo que la gente de razón no iba a tolerar tal cosa. La gente de razón luego se organizó para oponerse a las ideas radicales del licenciado Bergman. Formaron un grupo que la plebe comenzó a llamar los cachupines, equivalente al yunque y al CCE de nuestros días. Contaban entre ellos a los clérigos más encumbrados, hacendados, comerciantes, varios miembros del gobierno virreinal y sí, a la punta de pendejos wanabis de siempre, o los llamamos panistas. Estos últimos serían los gatos, la carne de cañón. Los encabezaba un hacendado de tierra caliente llamado Gabriel Yermo, el cual siempre le fue nefasto a la causa de la independencia, llegando incluso a formar contraguerrillas para combatir a los insurgentes en el sur. Parte 2. Militares mascavidrios. El fiel de la balanza era el virrey don José Iturrigaray, pero ¡ay! Este era un viejo ratecabrón. Por principio era un militar mascavidrios, luego se abocó a fortificar Veracruz, Jalapa y Fortín, por si se les ocurría a los gabachos desembarcar. El mismo regimiento de lanceros de la Reina en que militaba Allende había sido formado entonces. E Iturrigaray puso en pie de guerra a la Nueva España, reclutando y dándole armas a la indiada que tanto despreciaban los cachupines. Eso era muy peligroso. Verán, en unas décadas antes había habido otro virrey, militar español mascavidrios, que resultó ser un genio militar, José de Gálvez. Los gringos lo recuerdan en el puerto de Galveston. Este virrey Gálvez decidió intervenir en la guerra de independencia gringa, pues tanto gringos como ingleses tenían que enseñarse a respetar. Pues entraban y salían, ya saben, del virreinato como si fueran los patrones. Hoy sí son los patrones. Y bueno, hasta que se habían agandallado ya tierras mexicanas en la Luisiana y la Florida. Y es que, chiquillos y chiquillas, les digo que en ese tiempo el Golfo de México sí era de México. Y bueno, por tal efecto, Gálvez levantó tropas mexicanas que marcharon desde el centro hasta Texas. De ahí cruzaron el Mississippi y recuperaron Nueva Orleans, que estaba en posesión de los herejes. Perdón, quiero decir ingleses, pero he estado leyendo en demasiada pereza. Reverte, lo siento. Y no contento con esa hazaña, Gálvez decidió seguirse hasta la Florida, donde también mandó a la chingada a los ingleses ahí. Y bueno, específicamente en Pensacola, que fue tomada por las tropas mexicanas que Gálvez encabezaba. Los ingleses decidieron por su parte intentar reinvadir Florida y para tal efecto mandaron unas tropas bajo el mando del general Campbell. Igual Gálvez y sus mexicanos lo volvieron a derrotar, humillando a la misma Black Watch, 51st Highlander. De ahí entonces que no pudieron reforzar Cornwallis en Yorktown, Virginia, y este se tuvo que rendir ante Washington. Moraleja, los gringos le deben su independencia a los mexicanos. Corría el año de 1781. Pero, y este era el gran pero que los gachupines tenían con cualquier militar español mascavidrios que estuviera dispuesto a armar a la indiada, a su regreso a México al frente de un ejército victorioso que le era leal a muerte, el virrey Gálvez empezó a pensar seriamente en independizar a México, igual que George Washington había hecho con las colonias británicas. Y carajos, con sus tropas mexicanas, Gálvez construiría una flota y tomaría también Cuba, plan que el payaso de Santa Anna también ideó, pero que solo Gálvez hubiera hecho realidad.
Hasta fijó una fecha para proclamar la independencia. Sería el 12 de diciembre de 1783. Pero unas semanas antes, Gálvez amaneció muerto en un palacio. Se sospechaba que había sido envenenado por la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La puta de Babilonia había vuelto a joder a México y lo sigue haciendo hasta nuestros días. E Iturrigaray tenía, a los ojos de los gachupines, la misma pinta que Gálvez. Y era, además, un grandísimo cabrón, pues era incondicional de Godoy. Hasta se decía que metió de contrabando un chingo de mercancía cuando llegó a la Nueva España. Poco respeto les tenía Iturrigaray a los gachupines, y peor, en cuanto oyó la propuesta del licenciado Verdad, no mandó luego que le dieran el garrote, sino que hizo saber que meditaría si era necesario proclamar la independencia de México, por lo menos hasta que don Fernando VII fuera liberado y asumiera otra vez el trono. Así pues, lo de Iturrigaray sopesaba, era la misma arenga. ¡Viva Fernando VII!, que Hidalgo usó 2 años después. Se independizaría a la Nueva España y luego se averiguaría. Era muy remoto que Fernando VII regresara al trono. La grande Armí era un tabuco y Napoleón un chingón. Solo fue cuando el corso hizo el error de meterse a Rusia que su imperio llegó a su fin. Ciertamente, el gran Morelos fue el primero que abiertamente proclamó la independencia de México, con X. Pero en la práctica lo que iba a intentar Hidalgo era lo mismo, independizar a la Nueva España. Parte 3. El primer golpe de Estado. Así pues, no tardaron los gachupines en coincidir que Iturrigaray era un peligro para España. La realidad era que a Yermo y el resto de los gachupines les importaba un carajo Fernando VII o quien gobernara, con tal de que pudieran seguir mamando de la generosa teta que era, como hoy, la Nueva España. Había que quitar a Iturrigaray y sí, arrestar y meter en la cárcel a Primo Verdad y el resto de los criollos que andaban llenándole la cabeza de humo a la indiana. Los gachupines comenzaron a conspirar. Tenían plata en abundancia, producto de sus diezmos, de sus minas, de sus haciendas. Y tenían una abundancia de incondicionales entre los guanabí de gachupines, los mestizos que ceceaban las zetas para sentirse españoles. Decidieron que Iturrigaray y el rojillo ese de Primo Verdad aprenderían a respetar. Una noche de septiembre de 1808 tomó lugar el primer golpe de Estado en la historia de México. Yermo encabezó a sus achichincles y tomaron el Palacio Virreinal. Arrestaron a Iturrigaray, le pusieron grilletes y lo mandaron derechito a Veracruz para que se regresara a España. Por lo que toca a Primo Verdad, también fue arrestado e igual lo mandaron en grilletes a Veracruz, específicamente a las horrendas crujías de San Juan de Ulúa, donde murió de tuberculosis. Fue así que por primera vez en la historia de México la derecha, los pacíficos, los potentados, los respetuosos de las instituciones y sus esbirros guanabís habían violado la ley para asegurar que seguirían mamando del presupuesto. Este horrible precedente continúa hasta nuestros días. Bueno, y ya hechos del poder, Yermo y sus incondicionales buscaron un pelele para que ejerciera el mando. Impusieron a un anciano que ya chocheaba, el mariscal Pedro Garibay, como virrey. ¿Les suena familiar esto de poner en la silla un pelele? Y bueno, les mencioné que esto ocurrió una noche de septiembre de 1808. ¿Saben cuál? La noche del 15 de septiembre. Esa fecha no la olvidaría la criollada ilustrada. Y entre esos estaban Hidalgo, Allende, la Corregidora, etc. Parte 4. El retrato. En 1810,
Hidalgo tenía 57 años. No era un anciano ochentón. La litografía de Claudio Linetti de 1826, cuando todavía vivían testigos presenciales, muestra un fulano criollo de nariz afilada que ya ha hecho panza, pero que todavía es físicamente imponente. Viste a la chinaca, con camisa con olanes y pantalones acampanados y trae un sombrero de ala ancha. Alza un crucifijo, como agregando a sus fieles a seguirlo. El pelo ha encanecido, pero el sombrero impide verse escalo. Cuando Maximiliano llegó a México, pocos quedaban vivos que recordaban cómo era Hidalgo. El mejor hombre que tenía Max estaba rodeado de puros conservadores, es decir, de pendejos. Era Carlota, la hija del rey Leopoldo de Bélgica, uno de los más grandes genocidas e hijos de puta que han existido. Se los digo yo. De tal palo, tal astilla. Carlota convenció a Max que hiciera de Hidalgo un ícono. Era la consumación de la lucha de Hidalgo. Para tal efecto, Max comisionó lo que sería la versión oficial, hasta nuestros días, de lo que fue Hidalgo. Hizo que un cura austriaco allegado a él posara para el retrato. Sí, de ahí nació el cura calvito, ancianito, bonachón. El mensaje de Max era claro. Miren este viejecito, yo continúo su obra, ustedes sean como él, bonachones. Calladitos se ven más bonitos. Y sin embargo, al mismo tiempo que Max sacaba a pasear esta versión del cura de unos chinacos con pantalones bombachos, solanes en la camisa y sombreros de ala ancha, andaban bajo el mando del genial guerrillero Riva Palacio, partiéndole la jeta a los zuavos allá en el Bajío, donde el Hidalgo original, el que andaba vestido de chinaco, no el viejecito que tomaba su chocolatito, hizo su desmadre. Max cayó en el Cerro de las Campanas y fue evidente que ni sus esfuerzos de legitimarse montándose en la imagen de Hidalgo, ni su confianza en unos militares muchos pendejos, sobre todo don Leopardo Márquez, ni los ruegos de la princesa Salm o la carta de Víctor Hugo sirvieron para algo. Parte 5. El cura extraordinario. Este cura extraordinario hablaba francés, latín, griego, náhuatl y otras lenguas indígenas. Compraba de contrabando los libros de los enciclopedistas franceses que habían inspirado la Revolución de 1793. Era un chile dulce, un ladiesman, tuvo muchos amantes y pobló el Bajío. Todavía, hasta nuestros días, se encuentran descendientes de Hidalgo por esos rumbos. Estableció un viñedo, pues le cegaba tener que pagar una fortuna por el vino que a huevo tenía que comprársele a España. Fue por ello que se metió en una bronca con el gobierno virreinal, que le clausuró el negocio y mandó a arrasar el viñedo, como siempre pasa. Tradujo el Tartufo de Molière al castellano y escenificó esa obra ante la plebe, la cual se supone que despreciaba, y luego hizo a la primera actriz de la obra su amante. Esa hazaña de llevar la cultura directamente al pueblo me recuerda cómo el poeta García Lorca durante la República Española iba de pueblo en pueblo escenificando las obras del siglo de oro español ante los iletrados campesinos que, ¡oh sorpresa!, apreciaban y aplaudían las obras. Permitió también Hidalgo que la indiada le entrara a la batalla en el Monte de las Cruces, a pesar de que solo tenían machetes, y contra los consejos de Allende, pues entendía que tienen 300 años de agravios que hacerse pagar. Aprobó también la impresión del Despertador americano, un periódico revolucionario con retórica más incendiaria que el Grano o la Jornada. Neta, léanlo. Bajó el estandarte de la Lupita del altar de la iglesia de Atotonilco y se la presentó a los indígenas, arengándoles con ella no en castellano sino en mexicano y llamando la imagen Tonantzin.
La noticia cundió como relámpago en la sierra y miles de indígenas se bajaron con ella coreando Tonatin, Tonatin. Inspirado en los droits de hommes, o se dirá droit de homme, los revolucionarios del 93, o simplemente porque les quedaba esa chingadera y carajos tenían la oportunidad de hacerlo, abolió la puta esclavitud en cuanto entró a Guadalajara. En cuanto llegaba a un pueblo, mandaba vaciar las cárceles, diciéndoles a los presos: hijos míos, sois libres. Nuestra justicia no es la de ellos. Conste, el revolucionario, el líder insurgente, el cura cabrón decía la justicia de ellos. La justicia que castiga al pobre, la de los ricos, la de los gachupines de yermo. La justicia que le da impunidad al poderoso, y todavía hay quienes afirman que Hidalgo no era radical y revolucionario. Esta acción es digna de un praxedis guerrero. Pero la derecha nos insiste en la imagen del Hidalgo que era calvito, bonachón y tomaba su chocolatito. Pero si creemos en la versión maximilanista y del régimen cristero, tal vez fue una malinterpretación o un simple error lo que hizo y a lo mejor tachachaba. La misma iglesia ahora lo reclama y trata de encaramarse en su imagen, igual que Maximiliano y Carlota lo intentaron en su día, olvidando cómo lo excomulgó y lo persiguió con saña. Y hoy, gracias a la Choqui, entiéndase el Gordillo, los niños mexicanos conocen menos a Hidalgo que a Mickey Mouse. Fidel Castro Dixit. Parte 6. Esa noche. Sí, hay varias versiones de lo que pasó esa noche de 1810, pero la que se ha hecho dogma es la de don Manuel Paino, escrita más de 50 años después de los hechos. La conspiración era un desmadre. Medio Guanajuato ya sabía que se tramaba algo. En las cantinas se discutía cómo se mandarían a los españoles de regreso a su casa. En las tertulias de la corregidora había más soplones que militantes. Hidalgo había asistido a esos círculos de estudio, pero no se había involucrado mucho. El que era el verdadero motorcito de la conspiración era don Ignacio Allende, capitán del regimiento de lanceros de la Reina. Hablaba con el que se dejara, tratando de reclutarlo. Varios militares en los que confió advirtieron al gobierno virreinal de sus actividades. Era cuestión de tiempo antes de que los levantaran. Pero el virrey recién llegado de España, Francisco Venegas y Saavedra, le pareció que no ameritaba mandar tropas a Guanajuato. Con mandar a algunos alguaciles a prender a esos revoltosos bastaba. Y bueno, ahí nace el rollo de doña Josefa alertando a un criado, en realidad el vecino de la planta de abajo, que cabalga toda la noche. Fueron varios, entre paréntesis, varios los que fueron mandados a alertar, pero solo uno llegó. Se cierra paréntesis, a advertir a Allende y al Dama. Estos conferencian con Hidalgo. ¿Por qué? Hidalgo no se había involucrado tanto. Allende decide pelarse a la sierra, conoce al virrey. Aldama haría lo que dijera Allende. Hidalgo es el que se opone y dice basta. Exclama lo de es hora de matar gachupines. O sea, el dulce cura viejecito y chocolatero insiste en que es hora de mostrar huevos y de derramar sangre. ¿Y no es gachupín, don Miguel? ¿Y no cecea las zetas también? ¿Cómo puede entonces pedir que haya que rebanarles el pescuezo a los españoles? No suena lógico. A menos de que don Miguel se estuviera refiriendo a los gachupines de Gabriel Yermo. Bueno, y todo esto toma lugar exactamente a los 2 años del cruento golpe de estado que hicieron los gachupines en 1808, derrocando a Iturrigaray. Insisto y repito, noten la coincidencia de las fechas. 15 de septiembre de 1808 y 15 de
de septiembre de 1810. 2 años. Yo no sé, pero don Manuel Paino a veces escribía borracho. Casi todos nuestros autores del siglo XIX eran retepipas, vean aprieto. Y sí, el autor de Fistol del Diablo y los bandidos del Río Frío eran bien rolleros. Pocos testigos vivían cuando escribió su historia, la noche del 15 de septiembre de 1810. No concibo a un Allende dispuesto a pelarse al monte. Más bien, creo que se iría derechito al cuartel de los lanceros de la reina para soltar los perros de la guerra. Casi todo el regimiento lo siguió una vez que comenzó la bola. Si Hidalgo no se había involucrado mucho, creo que fue por prudencia. Carajos, como dije, la mitad de los asistentes a los círculos de estudio de doña Josefa eran agentes de gobernación del gobierno virreinal. Imagínese usted cuál vecino de Dolores esa madrugada cuando el cura empieza a chingar con las campanas, a menos que el cura no le hubiera estado inculcando ideas levantiscas en la homilía por un buen tiempo. Usted lo hubiera mandado a la chingada cuando proclama eso de ¡muera el mal gobierno! ¿Verdad? No, Hidalgo tuvo que haber hecho labor de zapa, cambiándoles la mentalidad a los vecinos de Dolores. Si no, no lo hubieran seguido. Hubieran seguido de lupitanos, resignados a que ansinas son las cosas y no van a cambiar. Y solo un milagro de la Lupe nos quitaría el mal gobierno. Eso sí, que quede claro, los vecinos que siguieron a Hidalgo eran hombres libres, que sabían a lo que iban, que no les importaba si los mataban, que sabían lo criminales y ladrones y nefastos que eran los cachupines de Gabriel Yermo, que estaban dispuestos a cambiar el mal gobierno que esos cabrones habían implantado. Y hacer eso, cambiarle la mentalidad a la masa agachona y encabezarlos en una revuelta, sacar a los presos de las cárceles porque su ley no es la nuestra y hay que mandar al diablo a las instituciones, solo lo hace un revolucionario. O sea, imagínense un Pancho Villa que dice misa y habla francés y latín y griego y escenifica el tartufo. Ese era Hidalgo, pues tal era su actuar, y las acciones de un hombre son más elocuentes que sus palabras. Parte séptima. Hidalgo vive. La cabeza la colgaron en la lóndiga, para que la indiada se enseñara a respetar. Inconscientemente, Calderón volvió a emular al virrey. En el 2010 sacaron a pasear esos huesos y los exhibieron en el Palacio Nacional, para que la indiada entendiera que esos hombres ya están muertos, que ya no hay hombres como ellos hoy, que ahora lo que tienen que hacer es cantar shalala o si no, callarse como aconseja el rey de España, pues calladitos se ven más bonitos. Pero el cura terco y cabrón, ese vive, no ha muerto. Hay un soplo de él en Solalinde, en el obispo Vera, en los otros clérigos que ayudan a los migrantes, los más jodidos de los jodidos. Se volvió a manifestar en los 70s con el padre Ernesto Cardenal allá en Nicaragua, y que fue el primer ministro de Cultura del sandinismo, y llevó a cabo la hazaña de erradicar el analfabetismo en esa nación. Ah, y por cierto, don Ernesto es mejor poeta que el mentado Sicilia. Si hoy viviera Hidalgo, no sería incondicional de Perberto Rivera Carrera, o jugaría golf con Millonésimo Cepeda, o condenaría a los gays como el cardenal Boca de Bagre. Tampoco andaría besándole el escroto al usurpador ese charanga Mascasmota o la calva de don Capulina Beltrone. Usted, que me puede escuchar hoy, puede verlo todavía a su fantasma. Este ha estado en el plantón de Reforma exigiendo voto por voto y casilla por casilla. Se le ha visto leyendo a Marx, o peor, a Rius o el Chamuco. Anda haciendo teatro guerrillero para llevarle cultura al pueblo, a ver si Ancina se desapendeja un poco de la caja idiota. Anda tratando de cambiarle la mente a la gente como lo hizo con los vecinos de Dolores, para que ellos no sean tan
borregos. Lo madrearon en Atenco también. Se rehúsa a pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, obviamente. Estuvo en las barricadas en Oaxaca el Día de Muertos del 2006. Ha hecho balconeos de gastos pendejos. Protestó en la embajada yanqui contra el intervencionismo de esos cabrones. Lo amenazaron en Puebla cuando protestó contra la base militar yanqui que ahí se construye. Libera casetas y sí, anda en la caravana, pero ya no respeta el pendejo ese del poeta, Sicilia. Y hasta encabeza a las autodefensas. Vean al curita ese de Apatzingán. Y si los mexicanos conocieran a ese cura levantisco, chile dulce, irreverente y cabrón, si se olvidaran del dulce viejito bonachón, los gachupines volverían a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios. Por eso es que el régimen todavía le teme e insiste y se desgañita gritando ¡que está muerto, carajos! ¡Vean sus huesos y su cráneo! ¡Muerto! ¡Muerto! Fin. Obra de Mario Quijano Pavón.